Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Leiva Castillo. En este momento estoy cursando probabilidad y estadística con el profesor Pedro García Juárez. En el video de hoy les voy a presentar mi práctica de dado, eh, teniendo más un enfoque teórico para después mostrar cómo realicé el programa y su implementación. Bueno, para empezar vamos a definir los conceptos y definiciones. Para empezar tenemos la clase. En estadística descriptiva, una clase es cada uno de los valores individuales mutuamente excluyentes que puede tomar una variable aleatoria discreta en un estudio. En este caso, como estamos trabajando un dado, un dado puede tener el valor uno, 2, 3, 4, 5 y 6, que serían como que un valor constante. Obviamente son mutuamente excluyentes porque si es un dado bien balanceado, solo puede caer en una opción. Puede caer en uno, en 2, en 3 y así sucesivamente. Eh, Cuando los dados son cuantitativos discretos con pocos valores posibles, cada valor único constituye una clase por sí mismo. Eso es bien como lo veníamos mencionando. Vamos a definir qué es un histograma de frecuencias relativas. Un histograma de frecuencias relativas es la representación gráfica de una distribución de frecuencias continuas. Para esto debemos definir qué es una distribución frecuencias absolutas, que es la frecuencias absolutas y la frecuencia acumulada. Se constituye trazando rectángulos cuyas bases son definidas por los intervalos de la clase, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuyas alturas corresponden a las frecuencias relativas de cada clase, asociadas en su eje vertical. Básicamente es una tabla que nos ayuda a representar nuestras frecuencias. Para empezar, ¿qué es la frecuencia total o absoluta? La frecuencia indica el número de observaciones. Bueno, la total indica el número de observaciones que son menores o iguales al límite superior de la clase considerada. Matemáticamente se representa la suma consecutiva de las frecuencias absolutas desde la primera clase hasta la clase i. Como podemos ver, acá está la fórmula. Esta fórmula nos indica la sumatoria de la frecuencia en una posición i hasta el número de clases. Se podría decir que todas las frecuencias de cada clase nos van a dar la frecuencia absoluta o la frecuencia total. Ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos presenta una proporción de la muestra correspondiente a una determinada clase o valor. Se define formalmente como el cociente entre la frecuencia absoluta de la clase i y el número total de datos n. Por ejemplo, n es el número de lanzamientos, h sub i es la frecuencia relativa en esa posición o en esa clase. Y f sub i es la frecuencia de esa clase, se podría decir. Como nota, la propiedad axiomática es de que la sumatoria de i hasta k, que k representa las clases de la frecuencia relativa, nos va a dar igual a uno. Eso quiere decir que la sumatoria de cada frecuencia relativa a nuestras clases nos va a dar uno. En este caso, la frecuencia relativa de cada posible valor del dado del uno al 6 nos va a dar como total uno. Ahora la frecuencia acumulada indica el número de observaciones que son menores o iguales al límite superior de la clase considerada. Matemáticamente representa la suma consecutiva de las frecuencias absolutas desde la primera clase hasta la clase i. Acá está la sumatoria y esto se resuelve de forma recursiva. La, la frecuencia acumulada desde la posición i es igual a la frecuencia anterior más la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia
relativa en esa posición. ¿Sí? Ok. Entonces, acá tenemos nuestros experimentos y resultados. Obviamente, los experimentos pueden variar. Dice, para poner a prueba los conceptos teóricos realizados, realizamos un experimento práctico en donde vemos cómo se comportan y distribuyen las frecuencias reales. En total se registraron 286 lanzamientos. Acá tenemos nuestra histograma de frecuencias relativas. Acá tenemos el número que representa la clase, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque un dado tiene 6 caras. Su frecuencia, las veces que apareció respecto al número total de lanzamientos. La frecuencia relativa, que se puede decir que es esta fórmula, es esta. La frecuencia en esa clase sobre el número total de lanzamientos. Acá está. Y la frecuencia acumulada, que no es nada más que esta frecuencia, ay, perdón, esta frecuencia sumada con esta frecuencia y así sucesivamente se van sumando las frecuencias, se va acumulando la frecuencia. Y como podemos darnos cuenta, la suma total de la frecuencia acumulada cumple con el axioma de la propiedad de la frecuencia relativa, que la sumatoria de todas las frecuencias eh, relativas es igual a 1. Y como análisis y conclusión, en teoría un dado perfecto tiene la probabilidad de 1 entre 6 de caer en cualquier cara. Al observar la tabla de frecuencias relativas se nota que todos los resultados reales están sumamente cerca de ese valor teórico. Esto comprueba matemáticamente que a mayor cantidad de lanzamientos los resultados reales tienden a estabilizarse y parecerse cada vez más a la probabilidad teórica. Como podemos ver, la probabilidad, bueno, la frecuencia teórica que tenemos es 0.167 y como podemos ver, nuestros datos tienden mucho a tender a ese valor porque hicimos un análisis teórico. Ahora, acá está el programa. Está hecho en HTML para programar el dado en 3D y que se puedan modificar los datos de manera eficiente. Como podemos ver, acá están nuestras frecuencias relativas, nuestras clases, la frecuencia y la frecuencia acumulada, que la suma total nos da como valor la unidad. Y el código. El código es bastante simple, está hecho en JavaScript y en HTML. El cuerpo, el botón, los atributos del botón, eh, ciertos parámetros para que el botón indique que se presionó. El cubo, cada cara, los atributos de cada cara del cubo, la traslación en 3D de las caras, la tabla, ¿qué más? ¿Qué más? Nuestros valores de frecuencia, nuestras variables, nuestra, el número que representa cada cara, nuestras transformaciones para rotar el cubo, mmm, la creación del cubo como tal y en esta parte, esta variable se hace de forma random para que el valor pueda tomar del valor de 1 hasta 6. En esta línea nos enfocamos mucho en la aleatoriedad, se podría decir. Eh, nuestra función actualizar tabla y eso sería todo. Muchas gracias.